Romanos 12 dice, verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo. ¿Qué más dicen? Me gusta este que sigue: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Oremos. Señor Jesucristo, esta es tu palabra. Te ruego, Padre, que nos den la sabiduría suficiente para enseñarle a la iglesia el poder de tu palabra para edificación y para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Siéntense, hermanos. El tema, hermanos, de la obra del Espíritu Santo es uno de los temas más largos en la Biblia, pero a la vez los más importantes. Y como dije ahora, el pensamiento del consistorio a nivel nacional es tratar este tema porque es una necesidad, no es un capricho, hermano. La iglesia necesita un toque de Dios. No se resigne solo a ser bautizado, porque, hermanos, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Sí, hasta ahí está bien, nos salva. Pero Pedro agrega algo más: no quita las inmundicias de la carne, sino que es la aspiración de una buena conciencia limpia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Quiere decir, hermano, que aunque seamos bautizados en el nombre de Jesús, es la primera parte. Por eso la iglesia no puede resignarse a quedarse allí. No, ya soy salvo. Sí, gracias a Dios. Pero hay cosas agregadas a la salvación. Esas cosas que Dios agrega a la salvación son los dones y ministerios que Dios le da a la iglesia, al cristiano, cuando es bautizado con el Espíritu Santo. Cuando usted es bautizado en agua en el nombre de Jesús, desde ese momento usted es salvo y recibe la riqueza de su gracia. Pero la iglesia necesita ser bautizada con el Espíritu Santo para que reciba la riqueza de su gloria. Porque una cosa son las riquezas de su gracia, que tiene que ver con el aspecto de la salvación, y otra cosa son las riquezas de su gloria, que tiene que ver con, la palabra gloria quiere decir poder, autoridad, dominio. Cuando un cristiano recibe el bautismo del Espíritu Santo, adquiere autoridad, poder y dominio. Entonces dice Pedro, el bautismo no quita las inmundicias de la carne, sino que es la aspiración de una conciencia limpia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué es lo que controla la concupiscencia en nosotros? ¿Qué es lo que controla el pecado en nosotros?
no es el bautismo en agua, es el poder del Espíritu Santo en la persona. Si usted quiere ser santo, si usted quiere tener las armas espirituales, las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuándo se recibe poder, amor y dominio propio? Cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo. La única manera, y aquí lo hemos dicho miles de veces, que es la unción del Espíritu Santo la que rompe los yugos. ¿Cuántos yugos hay dentro de nosotros? Los hay por montones. Yugos de inmoralidad, de fornicación, adulterio, pornografía, vicios, yugos de avaricia, hasta de idolatría, yugos de mentira. No les estoy diciendo a ustedes mentirosos, pero que existe, existe. Que hay mentirosos en la iglesia, sí. Avaros, inmorales también los hay. Esclavos de pornografía y de otras cosas aberrantes, esclavos del celular, esclavos de pornografía, esclavos del portátil, del televisor, esclavos. Esos yugos son las que rompen la unción del Espíritu Santo para que usted sea victorioso. Usted solo no puede, hermano, solo no puede. Si usted no permite que Dios lo toque internamente, usted solo no puede. La concupiscencia de la carne lo domina con toda seguridad. La concupiscencia de la carne tiene mucha fuerza, tiene mucho poder, es verdad. Por eso el cristiano necesita un doble poder: la fuerza del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu, que es lo que controla su concupiscencia y la mía, que es la que nos hace cristianos fieles, cristianos verdaderos, cristianos honestos, que es la que nos hace padres responsables, madres responsables, hijos responsables, cristianos responsables. Eso es lo que hace la unción del Espíritu Santo en la persona. Lo pone a caminar derecho. Sí, muchos de ustedes son bautizados en el nombre de Jesús, y le aseguro que muchos de ustedes todavía son esclavos de cosas raras. No me lo diga, que Dios lo sabe, y le estoy diciendo porque es así. Hay cosas raras internamente en muchos creyentes en la iglesia. De ahí que es una necesidad imperativa que usted sienta un toque del Espíritu de Dios. Es la única manera de usted vencer la concupiscencia y los pecados internos de la iglesia. Entonces, hermanos, yo insisto en esto: la riqueza de su gloria, repito, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, ¿qué más? Amor y dominio propio. ¿Cuándo se recibe eso? Cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cristianos que siempre vienen quejándose: hermano, qué evangelio tan duro, estoy rodeado de tentaciones. ¿Quién no tiene tentaciones? Las tuvo Jesús de Nazaret. ¿Quién no las tiene? Las tenemos todos.
Por eso necesitamos que a este vehículo se le inyecte la doble, que es el bautismo del Espíritu Santo, si quiere ser victorioso. Y si no, usted será presa de su propia concupiscencia. Seguro que el Espíritu Santo le dará al cristiano dominio propio para vencer las tentaciones y las dificultades. Dios vistió la iglesia, la salvó, pero también la vistió, la dotó de armas. En la Biblia encontramos 4 grupos con que Dios dotó la iglesia. Primer grupo, Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué dice? En mi nombre echarán fuera demonios, pero para eso se requiere un toque de Dios. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, si oyeren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese es el primer grupo de lo que la Biblia llama riquezas de su gloria. Ese es el primer grupo con que Dios dota a la iglesia para que haga esto que les estoy diciendo. El segundo grupo, que también se llama riquezas de su gloria, a la iglesia están aquí en Romanos 12. Aquí hay 7 virtudes en este capítulo, que precisamente aquí es donde voy a centrar la enseñanza esta noche. El grupo número 3, 1 Corintios capítulo 12, habla de los dones espirituales, y Efesios capítulo 4 habla de los dones ministeriales. Le repito, Marcos 16, 17 habla de las señales que produce el Espíritu Santo en la iglesia. Romanos 12 habla de dones, se llaman dones operativos. Romanos 12 se llaman dones operativos o dones que coadyuvan a la administración de la iglesia. Y estos dones operativos son los que les voy a decir cuáles son. Y usted y yo tenemos como mínimo un don. No que lo llamen don José o don Jairo o don Alberto, sino un don de Dios. Una cosa es un talento, otra cosa es un don y un ministerio. Los talentos son los que se adquieren mediante el esfuerzo humano, que la persona es talentosa, que sabe negociar, sabe trabajar, en fin, son talentos, pero son virtudes que la persona adquiere basada en su propia capacidad humana. Pero los dones espirituales, los dones operativos, las señales del Espíritu y los dones ministeriales son dones sobrenaturales. Es decir, que no se consiguen en la práctica, en el colegio, en la universidad, ni tampoco en la iglesia. Son dones que da el Espíritu Santo. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, es dotado con estos dones. Y como mínimo, Dios le dio a usted uno. La Biblia habla de dones en plural, pero como mínimo usted tiene uno. ¿Cuál es el problema? Que nosotros pudiéramos ser una iglesia mejor, más arrolladora, si entendiéramos qué es lo que hay en nosotros, si entendiéramos la presencia tan grande que hay en medio de la iglesia y la manera con que Dios nos dotó, seríamos diferentes.
Entonces, la gente pregunta, ¿y cómo sé yo que tengo un don? Dos cosas. Primero, ¿cómo sé yo que tengo un don? Uno, porque me gusta hacer lo que hago. Me atrae, me llama la atención. Hay gente en la iglesia que le gusta servir, así sea trapeando o haciendo alguna cosa. Hay otros que son matados evangelizando. Otros que tienen la virtud de cantar, de tocar para la gloria de Dios. Es decir, un don, para usted saber qué don tiene, primero tiene que estar convencido de lo que está haciendo le gusta. Segundo, que lo que usted hace Dios se lo respalde. Ahí usted conocerá si qué don tiene usted, qué le gusta hacer, qué lo atrae, es decir, qué lo desvela. Aconsejar, evangelizar, en fin, muchas cosas. ¿Qué lo desvela? ¿Qué le gusta? ¿En qué se defiende usted? Y lo otro es que usted esté seguro que Dios respalda lo que hace. Porque usted puede gustarle algo, pero si Dios no se lo respalda, es mejor que le pida a Dios otro. Por eso dice Pablo, dice, a cada uno le es dado un don para provecho. A cada uno. No me venga usted a decir aquí que usted no tiene ningún don, porque hermanos queridos, todos los que están aquí tienen como mínimo un don. Con toda seguridad se lo digo, un don. Y yo espero que en usted despierte esa pasión. Señor, ¿cuál es el don que yo tengo? Pero despierte, hermano. Preocúpese. No se quede dormido. Despierte, que Dios necesita ese don que usted tiene. Gloria a Dios. La salvación es un don, pero no tiene que ver con los dones espirituales. Jesucristo mismo es un don, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el don de la salvación. Juan capítulo 4, versículo 10 y siguientes, dice Jesús: si conocieseis el don de Dios y quieres el que te pide agua, tú le pedirías y él te daría agua viva. Allí está hablando Jesús de la salvación. Si conocieseis el don de Dios. En Juan 4 está hablando precisamente de la salvación. Ahí hay muchos textos que pudiera citarle. Varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu. Esa es la salvación. Esa es la salvación. Y muchos otros en la Biblia que se refieren precisamente a la salvación. Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Usted es salvo por el don de Dios. Jesucristo es el regalo. Don quiere decir dádiva, regalo, carisma. Y eso fue lo que se hizo en la cruz del Calvario. Y ahora que usted es salvo, ahora vienen los dones. Y los dones los da Dios en su soberanía. Lo dota, lo capacita, y Dios reparte a cada uno los dones como Él quiere. Es decir, como Dios quiere, no como usted quiera. Dice, reparte los dones como Él quiere. Don es un regalo a la iglesia. Es necesario, iglesia, distinguir entre los dones espirituales y el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu
es el resultado de la salvación. Si usted es salvo, no me lo pregunte a mí, pregúnteselo a Efesios 5:22. ¿Cómo sé yo que soy salvo? Porque nosotros hablamos de salvación y la gente nos censura, nos critica. Bueno, ¿y cómo saben ustedes? ¿Quién vino del otro lado para decir que se fueron al cielo o al infierno? Pues yo sí creo que somos salvos en el nombre de Jesucristo, porque Dios lo dijo, y yo le creo al Señor. Dios lo dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo sí creo que el Evangelio salva. Gloria a Dios. Ahora yo no puedo esperar morirme para ver si me salvé. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígalo duro. ¿Para qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cómo sé yo que soy salvo? Póngase frente a un espejo y mírese a sí mismo internamente. Mire las 9 virtudes del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu, es decir, la consecuencia de ser salvo, y ya lo cité hace rato y usted lo sabe. Si usted es salvo, en usted tienen que haber esas 9 virtudes. No se aceptan ni 2 ni 3, porque la palabra fruto está en singular. Más el fruto, no los frutos, más el fruto en singular. Y es un racimo de 9 virtudes. Y comienza: más el fruto del Espíritu es, que usted lo sabe. Ahí hay 9. Y no me lo pregunte a mí, pregúnteselo a la Biblia. ¿Tiene usted amor? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y agrega: contra tales cosas no hay ley. Es decir, que si usted vive conforme a esa norma, no hay ley que lo juzgue, no hay ley que lo condene, no hay ley que lo lleve al infierno. Mientras que el don es un poder sobrenatural agregado, eso es el valor agregado a la salvación. El fruto del Espíritu afecta a la persona internamente, lo cambia, lo transforma y le da la seguridad de que es salvo. Entonces el fruto del Espíritu se refleja la salvación en usted. Pero los dones del Espíritu son dados para capacitar a la iglesia. Dice Corintios 9: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién? Es decir, que si usted y yo somos soldados, ¿usted cree que Dios nos mandó a la batalla desarmados? Es responsabilidad del Estado entrenar al soldado, darle la dotación que usted sabe todo lo que el soldado lleva. Es responsabilidad del Estado. El Estado no puede mandar un recluta a que lo maten en el campo de batalla sin antes prepararlo, dotarlo y darle el armamento necesario. Usted y yo somos soldados de Cristo. No sé si me equivoqué. ¿Me equivoqué? Somos soldados. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, dice: ninguno que se toma por soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel
que lo tomó por soldado. Y ese soldado que es usted y soy yo, Dios no nos mandó a la batalla así desarmados. Él nos dotó. Y por eso es que yo insisto, la iglesia necesita reavivar esa dotación espiritual que Dios nos dio. Y otras cosas que funcionan, parte de la obra del Espíritu Santo, es la dotación. Segunda de Corintios 10 dice, porque las armas de nuestra milicia, mire que se habla de soldado, la palabra milicia viene del soldado entrenado para la batalla, mas las armas de nuestra milicia no son carnales. Ojo, que si usted no se cubre, no se viste con la dotación que Dios le dio, la carne lo vence, porque la carne tiene fuerza, lo vence con toda seguridad. No se confíe de la carne, no se confíe de usted mismo. Nuestra carne es traicionera y en cualquier curva del camino nos puede traicionar. Por eso necesitamos, como buenos soldados, recibir la dotación. Y esa dotación la encuentra usted en Efesios capítulo 6 del verso 10 al 18. Y dice Pablo, vestíos de toda. ¿Sí me escuchó? De toda, no de algunas, de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. ¿Por qué se nos ha ido tanta gente de las congregaciones? Porque se resignaron, se bautizaron, ya, chao hermano, voy a la iglesia de vez en cuando tengo tiempo, pero nunca se preocuparon por meterse más en la presencia de Dios, a buscar la presencia de Dios, a sentir a Dios. Cuando usted siente la presencia de Dios con toda seguridad, Dios toma control de su concupiscencia y lo coloca en lugar de victoria en el nombre de Jesús. Por eso Romanos capítulo 8, que es el capítulo central del Nuevo Testamento, el capítulo más importante del Nuevo Testamento es Romanos 8. Y hay una serie de datos en ese capítulo sobre la vida en el Espíritu. Y comienza diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Qué más dice? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ese capítulo, que tiene 39 versículos, termina diciendo, después de que hace un esbozo de lo que es la vida en el Espíritu, termina diciendo, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y agrega, y ninguna cosa creada, como quien dice, si me falta algo, metámoslo aquí, y ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque somos más que vencedores. Amén, por aquel que nos amó. Pero uno cita ese último versículo, pero para usted tener derecho a esos últimos versículos, le hace todo el capítulo 8 de Romanos, que a veces nosotros miramos por partecitas. Mire bien los contextos, ¿por qué somos más que vencedores? Le hace todo el capítulo 8 y desmenúcelo, medítelo profundamente y se dará cuenta que ahí hay un contraste entre la carne y el espíritu. Dice, la carne y el espíritu luchan entre sí para que vosotros no hagáis lo que queréis. Dice ese mismo capítulo, dice, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque el que siembra para la carne, de la carne será corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu será vida eterna. Fácilmente, folclóricamente decimos, soy más que vencedor,
pero lo coge una Dalila en la calle y lo tumba. Lo coge un borracho y se ya a tomar aguardiente. Lo coge un drogadicto por ahí y lo tumba. Y decimos somos más que vencedores. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Para uno decir soy más que vencedor, métase bien en todo el capítulo 8 para que entienda que la vida en el Espíritu es la que vence la concupiscencia de la carne. De resto, no, Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, esto es en la introducción, porque este capítulo 12 nos habla de los dones operativos. Que dones operativos o administrativos son los que Dios le da a la iglesia para que nos ayude a los pastores a administrar, para coadyuvar a la administración de la iglesia. Por eso aquí contamos con un grupo de servidores muy especial, que les gusta el servicio y lo hacen con calidad. Con calidad. Esos dones operativos, pero sigo con la introducción. Hay en la Biblia dones de fundación. No hablo de Fundación Magdalena, sino dones que Dios usó para fundar la iglesia. Y dos, habla de dones que consolidan la iglesia. ¿Cuáles son los dones que se usaron para fundar la iglesia? Apóstoles y profetas. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Mire usted, hermano, que algo tan especial. Debiera de mencionarse Jesús primero, pero está en tercer lugar. Mire la responsabilidad que usted y yo tenemos. Jesucristo hizo lo que había que hacer para establecer la iglesia, pero no la estableció, la anunció. Cuando dice sobre esta roca edificaré. Y cuando Jesús dice las obras que yo hago vosotros las haréis mayores. Mayores. Uno piensa, bueno, pero si Jesús resucitó muertos, reprendió los vientos y la mar, ¿qué cosas mayores haríamos nosotros? Se lo dijo a los apóstoles. Esas cosas mayores, hermanos, es la fundación de la iglesia. Porque créame, la iglesia es más valiosa que los milagros. La salvación de una persona vale más que un milagro. Vale más que si usted resucitara un muerto. Porque una persona enferma se puede morir enferma, pero si es salva se va para el cielo. Pero si una persona enferma se muere enferma, pero no es salva, se va al infierno. Por eso no se preocupen ustedes si usted ora por alguien y no se sana. Lo importante es que esa persona se salve. Porque la carne se pudre en la tierra, pero el alma se va al cielo si logra salvarse. Entonces, la salvación es primero. En este caso la iglesia es primero, por encima de las sanidades. Las sanidades y señales se hicieron para convencer a los incrédulos, que eso es lo que aparece en el libro de los Hechos. Las señales que hicieron los apóstoles era para convencer a los incrédulos que Jesucristo era el Mesías prometido. Pero más que eso, más que señales, más que sanidades, el tema principal de ellos fue la salvación. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y con estas y otras muchas palabras les testificaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y Pedro le dice a los sacerdotes judíos: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
Note usted que el tema era la salvación. Señores evangelistas, no se preocupen si por la persona que usted ora no se sana. Lo importante es que se salve. No pelee con las enfermedades, no pelee con los demonios. Jesucristo fue el que peleó con las enfermedades y con el diablo, y Él ganó la guerra. Usted no tiene que hacer guerra a nadie, simplemente crea que Jesús puede hacer las cosas. Entonces el tema de los hechos fue salvación. Dice Hechos 8. Felipe llegó a Samaria. Había un mago que tenía embobada a la gente. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué pasó? Se bautizaban hombres y mujeres. Hasta el mago creyó. Salvación. Hechos capítulo 9, cuando Saulo se encuentra con Jesús en el camino a Damasco. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga? El soberbio y prepotente Saulo de Tarso ahora estaba tirado en el piso. ¿Qué quieres que haga? Pues ve a Damasco, allá se te dirá lo que debes hacer. Dios le envía un mensajero llamado Ananías y le dice, ve a la calle derecha que ahí hay un hombre que ora. Ananías entra y le dice, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado ¿para qué? Para orar por ti, para que recibas el Espíritu Santo y seas bautizado. Y le dice, Saulo, hermano Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate, invoca, lava tus pecados invocando su nombre. Salvación. Eso fue lo que Pedro dijo en la casa de Cornelio. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos capítulo 15, dice Jacob, Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hechos 16, ¿qué debo hacer para ser salvo?, preguntó el carcelero. Pablo respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Iglesia, las señales acompañan el evangelio, pero no se preocupe, porque hay gente que le gusta buscar enfermos y endemoniados. No se ponga en esa tarea. La gente enferma venía a Jesús, los endemoniados venían a Jesús. Deje que el endemoniado y el enfermo venga a usted y ore por él en el nombre de Jesús. Pero la salvación es primero. Entonces ahí es donde el Señor dice, cosas mayores que estas haréis. ¿Cuáles son esas cosas mayores? La fundación de la iglesia. Porque la iglesia es el camino y la puerta de entrada al reino de Dios. O sea que nosotros cumplimos una función mucho más grande que señales. Usted, evangelista, hermana o hermano, que va por las calles predicando el evangelio, está haciendo una obra más grande que sanar enfermos, porque está salvando gente del infierno. Si se muere enfermo, bien, todos nos tenemos que morir, pero lo importante es que esa persona se salve. Entonces, por eso dice Pablo, son dones de fundación. Dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. 2, hay dones consolidantes, es decir, que consolidan la iglesia. Unos dones son para fundar la iglesia y otros dones es para consolidarla. Los dones de fundación son, repito, apóstoles y ¿qué más? Los dones que consolidan la iglesia son evangelistas,
pastores y maestros. ¿Listo, hermanos? Bendito el nombre de Jesucristo. Ahora estoy solo en la introducción. Hay dones que manifiestan la gloria de Dios en la iglesia. Dones administrativos, dones espirituales, dones de servicio y dones operativos. Los dones administrativos son las capacidades que Dios le da a cada creyente para ayudar a administrar el pueblo de Dios y expresar así el amor de Dios a los pecadores. Como el tiempo se me acabó y ustedes tienen hambre y están cansados, y gracias por venir, le digo las dos últimas palabras. Estamos en la introducción de los dones operativos. Ténganlo en cuenta por ahí. Hermanos, Jesús de Nazaret es el Salvador del mundo. Jesús salva, el único que salva. Pero Él solo no salva. Una paradoja, ¿no? Contradicción. Él solo no salva, pero es el único que salva. ¿Por qué se lo voy a decir? Por dos razones. Uno, Jetro vio a Moisés enredado, encartado en el desierto con toda esa multitud de rebeldes y le dice: mira, así no eres capaz. Nombra 70 ancianos de la gente de buen testimonio para que ellos te ayuden a llevar la carga. Moisés acató el consejo de su suegro, nombró 70 ancianos. Pero aparte de 70 ancianos, Moisés nombró líderes, capitanes de 10, de 20, de 50, de 100, de 500 y de 1000. Eran 3 millones de personas por el desierto. Tenía que nombrar grupitos con líderes para que los ayudaran a guiar. Él solo no podía. Mire usted la importancia de los ayudantes en la iglesia. Jesús de Nazaret no podía salvar solo. Sí, pero lo primero que hizo Jesús antes de comenzar a predicar fue llamar a los 12. Vengan, muchachos, que los necesito. ¿Así es o no? Dice que Jesús subió al monte a orar, aún muy oscuro, y dice, y llamó a los que Él quiso. Y le dice, y dice más, a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Y dice, y les dio autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos y resucitar muertos. Le dice, vayan ustedes. Eso está en Marcos capítulo 3. En Lucas capítulo 10 ya no habla de 12, habla de 70. Como quien dice, la obra se creció, necesitamos otros 70 más. Y reclutó otros 70. Y mire usted, y termino aquí con esto. Los envió y les dio autoridad para hacer lo que hicieron los primeros. Ellos regresaron y dijeron, Señor, estamos maravillados, porque aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les dice, no se maravillen de eso, no se maravillen, alégrense de que vuestros nombres estén inscritos en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que para Jesús es más grande la salvación que cualquier otro milagro. Sí, Señor. Porque la salvación es el milagro más grande. Estemos de pie, hermanos, por favor. Si salvo soy, debo decir, hermano Devia, las maravillas del Señor. Y yo sí quisiera orar por un amigo esta noche. A los amigos que quieran ser salvos, nosotros predicamos salvación con toda seguridad, porque creemos en el Señor. ¿Habrán amigos aquí, por favor? ¿Hay amigos? Levanten la mano. Vamos a orar por los amigos.
¿No hay amigos? ¿Quieren venir? Vengan. Vengan aquí a esta plataforma que vamos a orar por ustedes. En el nombre de Jesús, para que usted experimente lo que es el don de la salvación. Vengan para acá. Acérquense, tranquilos, que esto lo hicimos nosotros también hace mucho tiempo. Por aquí pasamos todos. Y vamos a orar por ustedes. ¿No hay más? ¿No quiere ser salvo? Recuerde, habían dos ladrones en pie al lado de Jesús en la cruz. Uno se arrepintió, el otro no quiso. El que aprovechó se salvó, el que no se perdió. Usted puede perderse dentro de la iglesia. Señor Jesucristo, delante de ti están estas personas y te ruego que tú las bendigas, que la salvación está por encima de todo. Salva a la gente, Señor. A eso viniste, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ayúdalos en el nombre de Jesús y sálvalos.